La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz Guizo. Está con nosotros Jorge El Chupo Arriola. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto realmente tenerte y en esta ocasión tan particular en el cual recordamos con con tanta alegría un aniversario más de la despedida más que un gran deportista, un gran hombre como Lolo Fernández, alguien a quien tú conociste tan cerca en los últimos años de su vida, pero que tú llegaste a ver jugar y admiraste no solamente como hincha universitario, sino como amante del deporte peruano y conocedor de los grandes deportistas que ha tenido nuestro país. Bueno, Pedro, muchas gracias por la invitación. Es algo muy especial para mí y quiero agradecer que me tomen en cuenta. Por favor. Fíjate, yo tengo una relación de alguna forma también histórica con Lolo Fernández, porque mi padre fue estudiante de medicina en Alemania y mi padre llegó a Berlín, a Alemania, el año 35. Por lo tanto, y según las referencias que existen, ¿no? de las Olimpiadas, en las relaciones de asistentes a los espectáculos figura siempre Jorge Arriola, con otro grupo de peruanos, eran principalmente los que estaban en la barra, ¿no? ¿Algún dato de eso lo tienes tú? Claro. Y yo nací posteriormente en Berlín. Mi madre hermana. Yo vine muy pequeñito al Perú a los 2 años. Mi padre, hincha de la U, y desde muy joven me empezó a contar historias de los Juegos Olímpicos, de los jugadores olímpicos a quienes admiraba, y después, un poquito mayor yo, cuando mi padre trabajaba en el comercio. Y mi padre me llevaba al estadio antiguo. Y me acuerdo que después de los partidos, él me llevaba a la redacción del comercio y él estaba acompañado de Lolo Carrera y de Eduardo San Román. Por lo tanto, te estoy hablando de los años comenzando los 50. Y desde ahí me hice hincha de la U. La U campeonó el 49 con Lolo. Y después estuve presente ya con amistad de algunos jugadores de la U. Fui el 30 de agosto del 53 a ver el partido, que fue una inspiración, porque Lolo no estaba tan activo como para jugar. Estaba lesionado, ¿no? Y el entrenador Cuesta Silva le hizo una insinuación como para que él jugara. Y él, ¿no? Seguramente por el espíritu alto que él tenía deportivo, dijo, sí juego. Y justo le tocó como para su último partido ganar el clásico y haber convertido 3 goles, el que fue su último partido oficial. Posteriormente y a mitad de semana se jugó un partido contra el Centro Iqueño de noche y fue un partido donde él ahí le da la camiseta como que era su sucesor a Manuel Arce Zambrano, mi amigo desde juventud, ¿no? Entonces, fíjate mi relación ya con lo que era esta figura impresionante de la U, Lolo. Yo después tuve una gran ocasión. ¿Por qué? Porque yo tenía amigos en la directiva de la U y me invitaron para que estuviera después del Mundial de España en la Comisión de Relaciones Públicas. Claro. Y estando en las instalaciones de Lolo Fernández, no sé, esas cosas que suceden, dijo, uy,
se van a cumplir 30 años de la despedida de Lolo. ¿Y por qué no le hago un homenaje? Solo, solo. Y me acerqué a la directiva de la U y le dije, yo quisiera hacer un homenaje a Lolo Fernández, sin conocerlo. La U me dijo en pleno, ¿tienes la idea? ¿Lo quieres hacer? Tú organizas el espectáculo. La U, por supuesto, pone a disposición el estadio Lolo Fernández, con todo lo que está relacionado a las instalaciones del club y todavía no va a faltar nada. Y ahí empezó mi trabajo, que no sé cómo lo hice. Lo cierto es que llegaron los jugadores antiguos de Alianza Lima sin pedir nada, y llegaron muy buenos jugadores antiguos de la U que habían jugado incluso 30 años antes para un espectáculo a estadio lleno. De preliminar fue el primer partido que jugó la Peña los jueves. Jugó contra un equipo llamado Los Roperos del Ronco Gámez, también con figuras conocidas. Sí, me acuerdo, sí. Y dirás, sí. ¿cómo pude yo llegar donde Lolo? Yo no lo conocía. Y me dijeron, Lolo vive en General Córdoba, en Lince. Y yo fui a su casa. Toqué la puerta, no me abrían. Y después, por suerte, se abrió la puerta, me presenté, estaba la señora y me invitaron a pasar lo que no era común. Y poco a poco me fui ganando la confianza de él, porque Lolo era muy desconfiado. Yo le decía, Lolo, te vamos a hacer un homenaje. No, hermanito, por favor. Tantas veces me han dicho, me han ofrecido. Lolo, yo soy un hincha, yo soy un aficionado, que tengo la mejor buena intención de hacer algo muy especial para ti. Hasta el último momento me decían, no, no voy a ir. Llegó el día 30 de agosto del 83 y Lolo que no llegaba. Y yo ya no sabía qué hacer. Hasta que antes, alrededor de las 3, apareció en el estadio enloquecido y una tranquilidad para mí. A partir de ahí, ya fui su amigo de confianza. Y él salía de su casa solamente conmigo. Incluso Jorge, dime una para una cosa. entrevista, Una cosita. conversaban con su hija, conversaban con la familia y decían, no, hable con Jorge Herrera. Él es el que está con Lolo. Y yo llegaba a la casa de Lolo, ¿no? Para que vean ustedes la desconfianza de él, y tocaba la ventana y le tocaba. Ajá. Y él Con el miraba sonido de por la la U. persiana, me veía a mí y me abría la puerta. Y me abría la puerta. Te cuento un detalle anecdótico que no es conocido. Él vivía en una quinta, ya digo, en General Córdoba 2020, y en el departamento último de la quinta vivía un señor que trabajaba en el comercio. Tú eres muy joven, probablemente no te acuerdas. Era el señor Julio Castillo, que era fotógrafo especialmente de las actividades hípicas. Y me Ya. conocía por mi padre, que trabajaba en el comercio. Uh-huh. Y él me contaba algunos detalles de Lolo y me decía que él a veces lo escuchaba de noche quejarse por los dolores que tenía del problema de la cadera, y que justamente Claro. nosotros, después del festival que le hicimos, pudimos enviarlo a Estados Unidos para que lo opere el doctor Carrión, que le hizo una operación fantástica y sin cobrar, ¿no? Y entonces fíjate tú cómo pude tener la confianza de él por varios años, ¿no? Yo lo admiraba, pues yo era hincha de él y he tenido pues ocasiones de estar deslumbrado de la forma de ser, de él, ¿no? Tan simpático, también le gustaba contar chistes, amenizaba, y escuchar historias con él, y escucharlas cuando se reunía con los amigos olímpicos. Y muchas veces en la casa
y me acuerdo quien sí lo visitaba con cierta regularidad y tenía la confianza y amistad de Lolo, era Gilberto Torres, que fue De la un gran U. jugador, ¿no? Win derecho, y Ujú. él iba con regularidad a la casa de él. Más o menos una introducción para que se pueda entender cuál fue pues mi amistad con Lolo. Jorge, pero tú viste el partido de la despedida de Lolo, ¿no es cierto? ¿Qué edad tenías? Así es, yo Sí, tenía 13 años, 13 13. años. ¿Con quién fuiste? ¿Fuiste con tu papá? ¿Fuiste solo? ¿Te escapaste? Sí, yo el año 53 ya tenía, como te dije, amistad con algunos jugadores de la U. Yo tenía mucha amistad y él fue el que me llevó al estadio. René La Lora Gutiérrez. Ajá, Y después claro. tuve de muy joven amistad con Víctor Monín Salas, Ya. con Manuel Arce Zambrano y con Mario Minayesas, que incluso estudió en el Champañá, donde yo estudiaba. La Lora y Mario Minaya eran barranquinos. Y tuve mucha amistad desde joven. Y una Ya. amistad que hasta casi te podría decir de familia. Ellos te llevaron. Los papás, ¿eh? Los papás en nuestra época conocían, los amigos conocían a nuestros padres Ya, y por ok. lo tanto nuestros padres conocían qué amigos teníamos, ¿no? Y estas son historias reales. Ya. Y tengo buena memoria y me acuerdo de los detalles. Yo me acuerdo del equipo de la U del 49, con Walter Ormeño, con Augusto Gasco, Andrés da Silva, Rufino Valdivieso, Gilberto Torres, Víctor Gómez, Lolo Fernández, con Campolo Alcalde, Dante Robay y un ídolo que lo tuve siempre también presente, Alberto Alberto Terry, Terry, claro. que después con Miraflorino tuve más amistad con él, porque además fue exalumno del Colegio Militar León Soprano como yo. Ujú. Y entonces tuvimos una gran amistad, ¿no? Y Toto lo admiraba, pues, a Lolo. A Lolo, claro. Fíjate, te cuento así detalles, experiencia que yo las he vivido. Cuando yo le hago el homenaje y digo, tengo que hacer un espectáculo, solo no sé cómo. Me fui a la Victoria a buscar en la Mutual a los jugadores de Alianza Lima. ¿Tocaste la puerta Y nada me, más o y me conocías a alguien? no los conocía, Ya. por nombre sí, y por haberlo visto jugar sí, ¿La pero Mutual dónde quedaba? personalmente no. En el local del Cine Lux o dónde era la Mutual de Alianza Lima? Ellos estaban en la avenida Mancocapa. Claro, creo que era en un segundo En la- piso, me parece. y llegué y me presenté y le dije, señores, los saludé, tengo en mente, estoy preparando un homenaje para Lolo Fernández. Son 30 años de la despedida y algunos de ustedes han participado y han jugado ahí. Entonces, he venido para invitarlos al homenaje, para que veas el respeto por Lolo. Los jugadores de Alianza Lima inmediatamente dijeron, sí, vamos, sin ninguna exigencia. Nada que cómo es, que cuánto hay, nada. Y se presentaron correctamente para estar presente con Lolo. Eso hay que decirlo así como es, ¿no? Y hasta ahora lo sigo agradeciendo. Y bueno, tengo grandes recuerdos, hicimos con Lolo actividades muy grandes. Por ejemplo, Es, cuando se cumplieron los 50 años de los Juegos Olímpicos, por supuesto en el 86, y se venían los Juegos Olímpicos de Seúl. Y yo ajá, claro. hice una reunión con varios de la selección de fútbol e invité a ciclistas, invité a nadador, a Walter Ledgar, invité a los A Brujo. basquetbolistas, los hermanos Godoy, que trabajaban en la Bolsa de Valores de Lima, cerca a la sede del comercio, en Miro Quesada. Hice una gran reunión y fue fantástica. Después, en un aniversario de la U, reuní a los
históricos de la U, un grupo en el Castillo de Miraflores. Fui con Lolo al Callao, a una reunión de cumpleaños, donde estaban los jugadores del Boys, del Chalaco, los olímpicos del 36. Por supuesto, ahí Campolo y Plico Alcalde, Chaflán Portal, Raúl Portal. estaba Claro. Arturo Paredes, don Juan Valdivieso. He disfrutado de muchas reuniones con Lolo, y siempre que lo pude acompañar, pues ahí estuve. Y eso me dio oportunidad, y mi agradecimiento a la familia Fernández, porque me dio oportunidad de conocer a Arturo. Tuve muy buena amistad con Arturo. Arturo vivía cerca de Guzmán Blanco, en la calle Cervantes. Después con Lolín, con Eduardo. Claro. Y desde el año 62, ¿no? Y ya lo había visto jugar, pues amigo con José, y después con Jorge Solo, y con su hermano Carlos. Su hermano Carlos, que era rubio, que era muy derecho, y que muy joven se fue a la Argentina. Y tengo recuerdos de la familia Fernández, y tengo un agradecimiento para todos ellos, porque siempre me han tratado y se han portado magnífico conmigo. Jorge, ¿Lolo te contó alguna vez por qué él, cuando hacía sus goles, él no los celebraba, sino simplemente bajaba la cabeza, agradecía y se iba caminando? ¿Por qué no era tan eufórico para celebrar? ¿Por qué era tan humilde al momento de celebrarlo cuando hacía un gol? Creo que eso era de la sencillez, de la humildad de él. No era pues tan expresivo en la conquista de un gol. Eso es lo que yo escuché, y lo escuché de la familia, porque no era tampoco tan expresivo. Pero fue pues fíjate la grandeza de Lolo, que los hinchas de la U probablemente más del 90%, 95% no lo vieron jugar y no han visto ni siquiera un video. ¿Y cómo lo tienen tan dentro de sí como el ídolo máximo? ¿Por qué? Por el ejemplo de vida de él, lo que se ha transmitido de él, lo que él ha sido, no solamente como goleador, sino lo que él fue como persona. Algunos creen que ser futbolista es todo, que tu mundo es exclusivo de los futbolistas, y se olvidan de la parte de cómo son como persona. Lolo fue una gran persona, y eso es lo que ha servido después para que sea un ejemplo, un modelo. Él es mi ídolo, y no lo viste nunca, ¿no? Eso es francamente admirable, por encima de cualquier jugador que apareció después. Hay un video de Lolo en Miami, cuando lo están atendiendo por su problema en la columna, y a mí lo que más me llama la atención es que quien habla con él es Teófilo Cubillas, que es el ídolo máximo de Alianza Lima, para ver cómo ahí no importaban las camisetas, lo que importaba era la admiración mutua entre Lolo Fernández y Teófilo Cubillas, ¿no? Pero por supuesto, justamente lo que estamos conversando anteriormente, yo no entiendo el odio, ¿no? Ese odio extremo que puede haber. No puede ser tu amigo de una persona porque es hincha del otro equipo. Eso no tiene un aspecto deportivo, eso va a lo incomprensible. Entonces ese gesto de Teófilo Cubillas, sí, yo tengo fotos, incluso cuando llega al aeropuerto está Teófilo con él, yo tengo fotos de eso. Y yo he sido amigo de Teófilo, y me acuerdo, pues yo he ido al aeropuerto a despedirlo y a recibirlo. Aquí en Miami, Florida, Estados Unidos. ¿Qué tal, Lolo? Bueno, mi primera palabra es mi profundo agradecimiento al doctor Carrión, lo mismo que a su digna esposa, que bueno, no tengo palabras sinceramente de agradecimiento, porque esto es como si fuera mi casa, ¿no? Tengo entendido, Lolo, que el día de ayer fuiste sometido a un riguroso trajín de diferentes clases de exámenes con respecto a la determinación de
qué es lo que tiene que seguirse al tratamiento que tú has venido a hacer de aquí en Estados Unidos. ¿Podrías contarnos así a grandes rasgos en qué consistieron? Bueno, efectivamente, lo que tú dices es la pura verdad, porque fui con la señora Anita Carrión. Anita Carrión y me condujo hasta allá. ¿Y para qué? Fue un examen bastante profundo. Por eso se dice, qué bonito es que los jugadores se den la mano antes del partido, pero sería mucho mejor que después del partido se den un abrazo. Eso debe ser así. ¿Por qué tiene que terminar en una trompeadera? Tiene que terminar pues en escándalos, ¿no? Así es. Que no era lo que... Jorge, tú dices, tú eras amigo, como dices, de jugadores de la U que estuvieron al lado de Lolo. Hay historias que se cuentan de ese último clásico. Se dice que Lolo no iba a jugar, que estaba lesionado, que Cuesta Silva no lo quería incluir, que al final él juega porque hay una campaña que realiza Pocho Rospigliosi. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Por qué juega Lolo ese No, partido? yo lo que me acuerdo es que él no jugaba ya con frecuencia. No nos olvidemos que cuando hablamos del año 50, han pasado 73 años. Sí, pues. En los años 50, los futbolistas se morían de miedo de cumplir 30 años. Claro. Algunos se quedaban estancados en 29, porque cuando tenías 30 eres un viejo que te tenías que ir a tu casa. Y Lolo Fernández jugó su último partido ¿a los cuántos años? Lolo Fernández 41 nació años. el 13 y jugó el 53 a los 40 años. Claro, 40 No años. había, Sí. no había jugadores, los jugadores terminaban a los 30, 31, 32. Lolo jugó a los 40. En su etapa final no jugaba tan seguido. Por eso digo yo que el entrenador Cuesta Silva, en un momento feliz, le preguntó a él si podía estar en condiciones de jugar. Tanto que jugó uno y dijo, llegó el favor de Dios y acá lo dejo. Después de haber metido los 3 goles, él podía haber dicho, no, voy a seguir. No, fue una oportunidad pues precisa. Ya te digo, con 40 años no habían jugadores en el mundo. Es un caso especial. Ahora, ¿tú has estado en cuántos mundiales? Yo he asistido a 14 mundiales, 141 partidos, 12 finales, y si Dios quiere, iré a un mundial extraño, rarísimo, pero sería mi mundial número 15. Y esos 3 goles que gritaste esa tarde, ¿han sido de los más importantes de tu vida, crees? Bueno, ha sido indudablemente un hecho muy especial. Ha sido un hecho muy especial, porque además, fíjate, se hizo en el Estadio Nuevo. Claro. Porque claro. el estadio se cierra después del partido Muni Boys, que ganó el Boys 3-2. Se cierra el estadio y se reinaugura el 27 de octubre del 52. 52, claro. Y en el 53 se juega el campeonato sudamericano que campeona Paraguay. Y después de eso, que fue en marzo, todo el campeonato se jugó en el Estadio Nacional. Y después de eso viene el partido de Lolo Fernández. Como otra anécdota te cuento, que la familia lo ha reconocido mucho, porque es para recordarlo con tristeza. Dima Segarra estuvo en el estadio justamente el 27 de octubre del año pasado, cuando se cumplían 70 años del Estadio Nacional, los 70 años de esa etapa. Y fue Dima Segarra. Y en un momento, por la amistad que yo tenía con él, también desde esa época, con su hija política,
la señora González Vigil, casada con el hijo Claudio de Dimas, le pedí que me acompañe hasta el arco de la tribuna norte. Y en el arco de la tribuna norte me tomé algunas fotos con Dimas, recordando, recordando que él había estado ahí el año 53, hacían 70 años. Mira tú, Dimas ha 70, fallecido hace un mes, y con la familia hace y poquísimo. con la hija política recordábamos, porque la hija política ella misma dijo, ¿se acuerda usted, Chupo, que yo les tomé la foto en el arco, en el Estadio Nacional? Pues efectivamente así fue. ¿No? Y te decía porque Alianza en ese partido tenía a Guillermo Delgado en la defensa, que era el león del José Díaz, ¿no? Y estaba Heraclio Paredes, estaba Cornelio Heredia, tenía un buen equipo en ese partido, en ese Por, clásico. por, por, por supuesto que sí. No sé incluso si ya jugaban Barbadillo y Valeriano. Creo que no, Probablemente sí. creo que no, sí. Bueno, Pero pero igual, era después un gran jugaron. equipo, sí, sí, sí. No, sí tenía un gran equipo. Estaban los Velázquez también, Sí, 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 ¿no? sí. O Tenían sea, muy probablemente Emilio Vargas. Yo me acuerdo ya te digo, de toda esa época, me acuerdo muchísimo y me acuerdo detalle, otra anécdota. Yo estudié en el Colegio Militar León Soprado. Ahí tuve muy buenos amigos deportistas, grandes recuerdos, grandes personajes, magníficas historias del Colegio Militar. Y nosotros no podíamos jugar contra otro colegio, porque si no, contra el Colegio Militar no se puede. Y efectivamente el Colegio Militar era una selección. Tanto que el primer campeonato sudamericano juvenil se juega en Caracas en el año 54. El entrenador fue Raúl Chappell, olímpico del 36, claro, y la el base de 36. la selección fue el Colegio Militar Leoncio Prado. Año 54. Yo entro a Leoncio Prado en 56. Fui el único de la promoción que jugué en tercero de media en el colegio, lo que era muy difícil. Y el año 57, como no jugábamos contra colegios, nos llevaron a jugar a la U, en el Lolo. Y jugamos contra lo que se llamaba la cuarta especial, con un equipo no, no, reservista o próximo a llegar al primer equipo. Y ahí jugó Lolo, porque Lolo estaba ya a cargo de las divisiones menores en la U, o por lo menos era parte del trabajo que él hacía. Claro. Y hacían solamente 4 años que él se había retirado. Y jugamos contra el equipo, y en el equipo estaba Lolo. Y yo Caray. tenía 17 años, y yo era muy menudito. Y me acuerdo que me tiran una pelota, yo voy por la pelota, y justamente lo de la pelota que llegaba donde Lolo, y choqué con Lolo y salí volando. De eso me acuerdo porque no me puedo olvidar. ¿Te duele todavía? Clarísimo. Me acuerdo del todo, me acuerdo del... Y salí despedido, ¿no? Pero después me llegó el consuelo, dije, bueno, ha sido con Lolo. No, fíjate tú. Y, y después ya te digo, he tenido otras actividades. Me acuerdo una actividad que hicimos y que fue muy emotiva, muy emotiva. El año 72, la U quedó subcampeón de la Copa América, América, de sí, la sí. Copa Libertadores. Sí, Y se me ocurrió también, porque he sido así muy ocurrente para mis cosas. Y dije, ¿y por qué no junto al equipo de la U del 72 y hago un partido? ¿Dónde lo hice? En el Círculo. Y por el otro equipo que iba a jugar contra la U del 72 está, por decir alguno, Tomás Iwasaki, Víctor Benítez, Juan Joya, Nicolás Niedi no, bueno, y antiguos jugadores. ¿Quién fue el invitado? Lolo. solo. Y llegó Lolo al Círculo. Por supuesto que yo lo había llevado.
yo organicé el espectáculo y él llegó. Te puedes imaginar la impresión de los jugadores, lo que significó para ellos que llegara Lolo. Y además los traje invitado a mi amigo Rubén Techera, que fue la primera vez que vino al Perú después que él salió del equipo. Claro. Entonces, eso también fue francamente inolvidable. Así como te cuento, he tenido muchas anécdotas, muchos recuerdos con él. Y lo último que me ha acercado nuevamente a Lolo es un detalle que tú lo conoces con toda seguridad muy bien. Había un monumento en el frontis del Estadio Monumental de Lolo. Y yo no sé quién, ¿no? O qué grupo vándalo, pues destruyó Sí, el monumento el busto es de Lolo. de un grupo de hinchas de Y la Cristal. directiva de la U, pues dijo, hay que hacer otro más grande, de otro material más resistente. Y bueno, lo mandaron a hacer, se puso en el frontis del Estadio Monumental, ahora está. Y escogieron los padrinos. Y eso no se pide. Escogieron a los padrinos. Era en la época de la pandemia. Y los escogidos para ser los padrinos de la nueva estatua, el nuevo monumento de Lolo Fernández en el frontis del Monumental fueron el señor Héctor Chupitaz González y Jorge Arriola Müller. Era la época de la pandemia. Me llamaron y dije, pero si no se puede salir. No, señor Arriola. Lo primero van a ir de un laboratorio a hacerles la prueba del COVID. Con el resultado de inmediato. Y después va a haber una movilidad exclusiva para usted. Y van a venir de noche, a las 10 de la noche, para hacerlo en ese momento y no se le ha avisado a nadie. O sea, por favor, son ustedes los únicos que van a venir para evitar que pudieran llegar personas a la ceremonia. Vino, y me acuerdo, era una van de Móvil Tours de lujo para recogerme a mí solo. Me llevaron y después me trajeron. De igual forma para Héctor Chupitaz, que fue con su hija. Claro. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo agradecido? Por supuesto. ¿Cómo Por no? supuesto. De corazón y con el alma. No, ya no pido más, no quiero más. Con eso estoy plenamente reconocido. Jorge, ¿y por qué crees que hiciste clic con Lolo? ¿Por qué crees que agarró tanta confianza contigo? Lo primero, porque le hice el homenaje. Y el homenaje, él comprobó que fue hecho con honestidad, sin ninguna posibilidad de que alguien pudiera dudar. Porque la Asociación de Fútbol vendió las entradas. La Asociación de Fútbol le dio el cheque directamente a él. Nadie tomó un centavo para nada. No hubo que haya gastado en esto, que hay que darle a este que nos ayuda, que hay que darle para el otro, nada. Los árbitros fueron en forma gratuita. Igualito, lo he dicho y lo repito, fue el equipo de Alianza Lima, los equipos preliminares, nadie, un solo, absolutamente todo. Y después vino lo del viaje a los Estados Unidos, donde Eso fue aparte, tuvieron ¿no? siempre las cosas. Tuvo mucha participación un directivo de la U, el señor Fernando Nalbarte. Ajá. Eso es cierto. Entonces, él confiaba, ya sabía cómo era yo. Y yo muchas veces fui con mi hijo tenía 10 años. Mi hijo me acompañaba para ir, estar ahí. Y cuento algo que lo he dicho muchas veces.
Algunas veces me dicen, oye, esa historia ya la escuché. Oye, ¿cuántas veces ha cantado Frank Sinatra My Way? ¿Cuántas veces han cantado los Panchos? Los Panchos, me voy para el pueblo. ¿Cuántas veces ha cantado Javier Solís? Sombra nada más, porque las historias son así. Claro, Y entonces cuento la anécdota, yo estaba en la casa con él, la señora, en General Córdoba, corro. y de pronto Lolo ingresa a su habitación. Y yo de sapo lo veo que va en su cuarto a la mesa de noche, abre el cajoncito y saca una bolsita. Y sale de la habitación y viene, y de pronto abre la bolsita, te puedes imaginar, saca la redecilla y se la pone. Yo impresionado, deslumbrado. Lo vi a él como hincha, como admirador, lo vi iluminado. Y él agarra la redecilla y me dice, hermanito, para ti. No dudé un instante porque la agarré de inmediato la redecilla. Y hasta ahora, por supuesto, la conservo. La Por redecilla supuesto. que la tejía tu mamá en la hacienda Hualcará, en Cañete. Acá está la redecilla. La Caray, familia sabe, porque aparecen muchas redecillas. La imagínate. familia sabe de la autenticidad de esta prenda que es clásica en la estampa de Lolo. Yo no tendría por qué inventarla. Sí, claro, Y claro. esta no me da Lolo. Esta me la dio un jugador que jugaba con Lolo. Y esta, lo Estaba, tengo que decir, esta es la que ha servido de modelo para las nuevas camisetas de la U. Cuando aparecieron las camisetas Umbro, con esta insignia, con alto relieve, que todo el mundo dijo, qué linda camiseta. Umbro tomó 500 fotos de esto para poder hacer esta insignia. Y de y eso, estas por supuesto, estaban y prendidas de las camisas por, antiguas. por supuesto, de esto, por supuesto, nadie se acuerda. Pero esta es legítima. ¿Y sabes por qué es legítima? Porque esta está firmada por Prisco Alcalde. Prisco, alcalde. Teodoro Prisco Alcalde Millos, hermano de Jorge Campolo Alcalde. Está firmada por él. Esta era la camiseta para la que necesitaban un imperdible Claro. y se la ponían en la camisa. Esta debe tener, ¿qué? 80 años debe tener esa. Pero claro, te enseño otra cosa única, considerando la gentileza que me hayas invitado. Este carnet de la Federación de Fútbol es de la selección de 1927, la participación internacional primera de Perú, Copa América en 1927. Y Claro, este sudamericano. carnet, Federación Peruana de Fútbol, jugador internacional, era la que se la daban a los integrantes de la selección, con el detalle de su historial en la selección. Pero la selección jugaba muy pocos partidos. Ahora juegan todos los Claro, meses o todas las semanas. claro, ¿No? claro. Entonces, cuando se comparan las estadísticas, ¿no? Te dicen, él ha metido más goles que Lolo. Sí, Oh, claro, pero que ahora juegan imagínate, 50 partidos imagínate. y Lolo jugaba de campeonato 18. No, imagínate, imagínate. No se puede ¿No? comparar. No hay manera de comparar la cantidad de partidos y el promedio de gol que tiene Lolo, imagínate, pues, ¿no? ¿No? Lolo fue goleador de la Copa América del 39. Claro, claro, claro. Ten, tengo esa camiseta del 39, pero no te voy a decir, fácil sería
No, esa camiseta de Lolo, no. Es del equipo de Lolo, Claro, que claro. es una camiseta hermosa, con un escudo bordado sensacional. Tengo la camiseta del 36. Fíjate tú qué joyas. Sí, Entonces, uno, nadie se puede sorprender de mi afición al fútbol de origen. dos últimas curiosidades, Chupo. ¿Tu papá entonces vio los partidos de Perú en Berlín 36? Por supuesto, O sea, yo me vio el partido acuerdo, contra Austria. Pedro, yo, yo me acuerdo que te pasé una nota con los peruanos que estaban presentes en el partido Perú-Austria. Sí me acuerdo. Tienes razón, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, Sí. ahí sale Jorge Arriola. Claro, 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 claro. Y mi padre era amigo de las personas, los peruanos que estaban en Alemania, Y dime que una estaban en cosa, Berlín. a eso, mi pregunta iba a eso. Hay la historia de que los peruanos invadieron la cancha en ese partido. ¿Él te llegó a contar algo? ¿Te acuerdas algo de eso? No, eso no lo puedo precisar. Ya, Eso no lo puedo precisar. Lo que sí puedo precisar es que mi padre siempre me decía, pues, de la magnífica selección que teníamos. Eso sí. Y había después un periodista que trabajó en el comercio, que tú seguramente de nombre lo has escuchado, Lolo Carrera Sánchez, claro, sí, que trabajó en el comercio y en otros diarios, sí, sí, sí. ¿no? Y como te dije, con Eduardo San Román. Él era el periodista olímpico, Ujú. admirador, admirador tremendo por lo que era la selección olímpica y amigo y seguidor de ellos. Entonces yo conozco bien esa historia, pero yo no, no comento y no opino sobre lo que no conozco con certeza o lo que no he visto. Ok, ok, Por ok. eso muchas veces, o generalmente de lo que yo hablo, no es lo que me han contado, sino yo estuve ahí. No, no, sí, sí, claro. Lo que Como pasa es puedo que hablar eh, puedo hablar de los 14 mundiales, las 15 Copas de América, 8 Eurocopas, la Copa de Oro, la Champions. Mi primer partido internacional fuera del Perú lo vi en 1959 en Stuttgart. Le ganó el Real Madrid al Stade Reims 2-0. 1959 en Stuttgart, Alemania. Entonces, fíjate, a ese es partir de ahí, el equipo de, ya está, el equipo de Di Stéfano, o ya no está Di Stéfano en esa época. por supuesto, Claro. con Di Stefano, con Domínguez, con Santa María, con Marquito, Gento, con Rial, con Francisco Gento, con Gento. Canario, con todos Ok, ellos, por ok. supuesto. Historia viva de Real Madrid. Chupo, Chupo, no me quiero desviar del tema porque contigo podríamos hablar de fútbol, de cualquier tema relacionado con el fútbol, pero el tema principal es Lolo Fernández. Lo he escuchado varias veces, pero quiero que lo repitas para este espacio. ¿Cómo definirías tú a Lolo? No solamente por cómo lo conociste, sino por lo que representa, por lo que has leído, por lo que has escuchado, por lo que te han contado amigos, conocidos, en fin. ¿Cómo definirías la figura de Lolo Fernández? Bueno, muy buen deportista, muy buen deportista. El hecho de ser buen futbolista no significa que seas buen deportista. Han habido muy buenos futbolistas que han sido pésimos deportistas. Lolo fue un muy buen deportista. Los valores del deporte él los tenía claros. Él respetaba a los rivales lo respetaba a él. Por eso, tú lo dijiste al comienzo, él no se burlaba cuando metía un gol, simplemente decía, levantaba el brazo, he metido un gran gol y listo, ahí quedaba.
Por eso lo respetaban a él también. Y hay que recordarlo como lo magnífico goleador que fue, reconocido. Pero no es que yo creo ni esto, no, están las estadísticas. Era pues un goleador fantástico y muy sencillo, buen compañero. Yo he tenido amistad con los jugadores olímpicos del Boys y de Alianza Lima. Y he conversado, yo he tenido amistad hasta con los jugadores del 30. Yo he tenido grandes amigos del 30, ¿no? Y entonces yo he conversado con ellos y no escuché nunca de los jugadores antiguos, hasta de don Alfonso Saldarriaga, ni de don Juan El Valdivieso, de Sereno, Jorge Pardón, el arquero del el arquero del 30, 30. de Sousa Ferreira. No escuché nadie que hubiese tenido algún reparo en lo que fue como futbolista, como deportista Lolo. Sí. ¿Y en qué termina todo eso? El reconocimiento, pues, para convertirlo en el ídolo de una institución tan grande como es la U. El ídolo incomparable. Y vienen fechas importantes en la historia de la U. ¿Y quién está presente? Lolo. Eso es muy difícil. Los ídolos no se seleccionan. Los ídolos no se escogen. Los ídolos los elige el hinchaje, el pueblo, la afición. Eso es así, hay que ver. Algún ídolo que ha tenido el fútbol peruano ha sido así. En el caso de Lolo, reconocido, porque ya te digo, incluso hasta los más cercanos adversarios lo respetaban muchísimo por lo que él significaba. No, era intachable. Ahora, y finalmente, Chupo, puede ser un gran goleador, puede ser un gran futbolista, pero en caso de Lolo también, él era una gran persona. Lo que es muy valioso, lo que es muy valioso. Al comienzo también lo dijimos, no hay que desligar una cosa con la otra. Todo no, pero sí, sí que bien juega, ¿no? Y tiene una conducta impropia de una persona, impropia de deportista. Sí, pero a mí me interesa solamente cómo juega. No, pues, tiene que ser como es como persona. Y, y muchos dicen, yo no soy ejemplo de nadie. Y resulta que tienen una exposición inmensa y no se dan cuenta que sí son, porque hay miles de niños que no pueden dormir pensando a quienes ellos admiran en ese momento y aprenden las malas costumbres, ¿no? Lo que es ser buena persona va a ser un aval importante para recordarlo o reconocerlo en el futuro. Hay que ser, hay que ser de verdad drástico en ello. Era un buen jugador, sí, pero mala persona. Y hay muchísimos casos. Sí, un E montón. incluso de jugadores buenísimos. Bueno, así es. ¿Cómo era como jugador? Excelente. Como persona, un desastre. Así es. Y entonces ahí pues viene la parte negativa. Porque como futbolista vas a terminar pronto. Y son cosas que se deben insistir. Todos en la vida tenemos que trabajar. La carrera de futbolista puede terminar a los 30, 35, 40, pero tienen que pensar que después tienen que vivir 35, 40 años. Y si no tienen una gran posición económica, no pueden vivir solamente de que metieron un gol en un partido, en dos partidos. Así es. Así es. Esto hay que tenerlo muy presente. Es una linda carrera del futbolista. Linda carrera, pero tiene un límite. Y hay que estar preparado, como se dice, para el día siguiente. Hay que ver, a partir que te retiras de la cancha,
cuál va a ser tu vida. Y si no eres una buena persona, va a ser mucho más difícil para ti. Es una apreciación muy superficial simplemente de un aficionado al deporte. No, y que comparto, Chupo. Chupo, te agradezco mucho tu tiempo y como siempre tu enorme generosidad, que lo hayas hecho en esta fecha tan especial, recordando a ese ídolo, no solamente universitario, sino del deporte peruano como Lolo Fernández en esta fecha tan especial. Muchísimas gracias nuevamente por este gran momento que hemos pasado. No, yo, el agradecido siempre soy yo. Y para mí ha sido muy, muy importante que me hayas invitado al programa. Y te voy a decir con franqueza por qué. Porque me has dado la oportunidad de recordar a mi padre. Me ha dado oportunidad de recordar que yo nací en Alemania, en Berlín, justamente porque mi padre estaba allá, y recordar a mi madre, que justamente hoy, hace 15 años que falleció, Caray. ¿no? Y Caray. recordar una gran etapa de mi vida con grandes recuerdos. Por eso, muy agradecido, Pedro, y siempre a las órdenes. Y ojalá haya sido pues, de interés esta conversación que hemos tenido. Por supuesto, un gran abrazo, Chupo. Gracias por todo.